Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Ingeniería y Construcción. En esta ocasión vamos a hablar del comportamiento estructural del acero en estructuras de hormigón. ¿Por qué es tan importante? Y vamos a ver el comportamiento que tiene el acero para entender cómo funcionan las estructuras de hormigón armado, cómo el acero aporta y ayuda al hormigón para trabajar en conjunto. Este es un tema de mecánica de materiales o de resistencia de materiales. Antes de entrar en materia, vamos a ver rápidamente, primero, por qué es importante el acero y cómo trabaja junto con el hormigón. En segundo punto, también rápidamente, vamos a ver cuáles son algunos de los tipos de acero que son empleados en el hormigón. Obviamente no todos los aceros se emplean para estructuras de hormigón. Y por último, vamos a ver mediante el ensayo a tracción cómo se comporta el acero. Pues bien, tenemos primero el hormigón en masa. ¿De dónde surge la necesidad de colocar el acero? Pues precisamente a que el hormigón como tal es un material que resiste bastante a compresión, pero es muy pobre en cuanto a la resistencia a tracción. Si quieres ver más información acerca del comportamiento del hormigón en masa como tal, puedes ir a este vídeo que es bastante interesante, donde te desgloso todo el comportamiento a nivel de mecánica del material del hormigón. Pues bien, si nos fijamos en la zona que marca como zona comprimida, es la zona donde el hormigón está intacto y resiste bastante las solicitaciones a compresión. Mientras que la zona traccionada, básicamente, pues podemos ver las fisuras o las grietas que se generan debido a esta deficiencia del hormigón en cuanto a resistir este tipo de tensiones. Por lo tanto, es cuando surge entonces la colaboración del acero en el hormigón. ¿Cómo? Mediante barras de acero. La zona traccionada en el hormigón, que no es capaz de resistirlo por sí solo, comienza o es resistida una vez se le agrega la barra de acero, tal como vemos en la imagen. De manera que el acero básicamente, por decirlo de alguna manera, cose las fisuras generadas por las tensiones de tracción en el hormigón. Y de esta manera trabajan en conjunto. ¿De qué manera? Pues el acero aporta la capacidad de absorber las tracciones, aporta también ductilidad a toda la sección del hormigón a través de garantizar la redistribución de esfuerzos, y también un aspecto importante para que trabajen en conjunto es el tema de la adherencia. Segundo aspecto, ¿cuáles son las barras que se deben o se suelen utilizar en el hormigón para que llegue a ser un hormigón armado, o en otras palabras, un concreto reforzado? Pues básicamente aquellas armaduras que son capaces de entrar en carga debido a las acciones directas, tanto por el peso propio o las cargas vivas o sobrecarga, y también a través de las acciones indirectas, que son por ejemplo, la temperatura y la retracción. Estas barras, simple y llanamente, son barras corrugadas de acero, que las vemos bastante a nivel comercial, alambres corrugados para el caso de las mallas, o alambres lisos, que no vamos a entrar mucho en detalle, ya que este tipo de acero tiene un uso limitado. Bien, pues como se aprecia en la imagen, básicamente el acero es un tipo de acero que es fabricado por un proceso de laminado en caliente. Tampoco voy a entrar mucho en detalle en la composición química de este material, ya que no es el objetivo de este vídeo. Puedo hacer otro vídeo arrojando más detalle en la composición del tipo de acero. Es importante comentar que en edificación se suelen utilizar unos diámetros estándar de las barras de acero. Por ejemplo, en el caso de armaduras transversales, se suelen utilizar 3/8 de pulgada o media pulgada. Y en armadura longitudinal, 3/8 hasta 1 pulgada. Este tipo de barras son muy fáciles de diferenciar visualmente. También tengo un vídeo hablando de los diferentes tipos de tamaños de las barras y cuáles son los más empleados, que si te interesa también puedes ir al enlace para obtener mayor información. Es importante también hablar acerca de lo que son las mallas electrosoldadas, que también se suelen utilizar bastantes, sobre todo en losas de hormigón, en muros, en pavimento, lo que son elementos superficiales. Pues bien, vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste la resistencia del acero? Básicamente, el acero en estructura de hormigón trabaja sobre todo a tracción. Es verdad que el acero también tiene buenas capacidades
de resistencia a compresión, pero esto ya se puede ver más a detalle en lo que son estructuras metálicas. Pero en este caso, lo que nos interesa es ver el comportamiento del acero a tracción. De esta manera vamos a entender cuáles son sus capacidades de resistencia última antes de romper, y en base a eso podremos diseñar lo que son las estructuras de hormigón. En la imagen tenemos lo que es el ensayo estandarizado a tracción que se utiliza para determinar el comportamiento del acero. Tenemos lo que son las zonas de las mordazas, donde están en los extremos del acero, para mantenerlo en la posición y comenzar a alargarlo. Como vemos también en la figura, básicamente lo que se pretende es aplicar unas fuerzas hacia afuera, es decir, unas fuerzas de tracción en el acero para alargar su longitud y de esa manera obtener el comportamiento del material hasta alcanzar su resistencia máxima y determinar su límite elástico. Pues bien, viéndolo en esta imagen, tenemos lo que es las fases de resistencia del acero. Tenemos en la abscisa o la horizontal lo que son las deformaciones del acero o el alargamiento en porcentaje. Y luego tenemos en la vertical lo que es el esfuerzo capaz de ir soportando el acero. Tenemos una primera fase o zona conocida como la zona elástica. Es decir, si ya conoces los principios de resistencia de materiales, el material sigue la ley de Hooke. ¿Cuál es la ley de Hooke? Esta ley nos dice que el material es capaz de recobrar su estado inicial cuando se le retire una determinada carga a la que esté sometido. Y en este rango, tanto los esfuerzos como las deformaciones son proporcionales o directamente proporcionales. El segundo recuadro o la segunda zona en la que se continúa aplicando un esfuerzo, vemos en el gráfico como la vertical se sigue aumentando la fuerza, el acero llega a una fase que es conocida como fluencia, es decir, comienza a fluir. ¿De qué manera? Pues como se ve en el gráfico, cuando aumentamos un poco más la carga, más allá del límite elástico, llega un momento en el que las deformaciones crecen rápidamente, es decir, el material se sigue deformando mucho más rápido, sin aumentar la fuerza aplicada o la tensión. Y es cuando llega al punto de la zona de endurecimiento hasta que el material llega al valor de la carga máxima a tracción, es decir, su resistencia máxima. Y si lo vemos comparándolo con la deformación, llega a lo que es la deformación máxima antes de comenzar en la fase en la que ya no es capaz de seguir asumiendo más tensiones. Y esta es la fase que se conoce como la fase post-pico. Es decir, una vez que ya el material no se continúa cargando, pues llega a un punto en donde su deformación o alargamiento llega en torno a lo que es el 10 o el 20% de su longitud inicial. Y en este caso, pues ya el material no es capaz de resistir. Como vemos, en resumen, el acero es un material bastante dúctil, es decir, que tiene unas grandes capacidades de deformarse sin llegar a romperse en comparación con el hormigón. Esto hace el excelente resultado que obtenemos, no de unir tanto el hormigón como el acero para formar lo que es el hormigón armado o concreto reforzado, con los resultados excelentes en estructuras de hormigón. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado o si tienes alguna sugerencia, encantado de responderte. Y si te interesa algún otro tema o que hable más detalladamente de lo que hemos visto en este video, me lo dejas en los comentarios y con gusto te responderé. Nos vemos en el próximo video.